Saludos a todos. En esta segunda lección vamos a iniciar con la construcción de la ecuación de movimiento que rige el sistema vibratorio de tipo mecánico. Entonces vamos a tener construcción de la ecuación. Bien. Para ello vamos a considerar el sistema que habíamos tenido en la primera lección, que consistía de una pared, un resorte de rigidez K, un amortiguador de constante C, un bloque de masa M, y vamos a recordar que esto era un soporte que nos indicaba que el bloque solo se podía desplazar en la dirección horizontal. Y no olvidemos la fuerza externa. Bien, ya tenemos el sistema mecánico. Ahora, para la construcción de la ecuación de movimiento es necesario perturbar el sistema, es decir, sacarlo de su posición de equilibrio para así observar las fuerzas que van a actuar sobre él, fuerzas que van a ser generadas por el resorte y por el amortiguador. Entonces, vamos a hacer eso. Dibujamos nuevamente la pared. Dibujamos nuevamente nuestro bloque. El resorte. Y el amortiguador. No olvidemos tampoco la fuerza Ft que va a actuar. Una vez más, recordamos que todos los componentes del sistema van a ser lineales, en este caso el resorte y el amortiguador viscoso van a ser lineales. Esto significa que ninguno de ellos va a depender ni del desplazamiento ni de la velocidad que ocurre en el bloque de masa M. Si observamos con claridad la parte frontal del bloque, se desplazó toda esta cantidad, la cual vamos a denominar como U de t, donde U de t es el desplazamiento. Bien, una vez perturbado el sistema, es posible realizar el diagrama de cuerpo libre, donde van a aparecer las fuerzas reactivas generadas por el resorte y por el amortiguador. Recordemos que en el caso del resorte la fuerza va a ser proporcional a su desplazamiento, tal cual como dicta la ley de Hooke. Por otra parte, en el caso del amortiguador, digamos que es un análogo a la ley de Hooke, pero se activa única y exclusivamente con las velocidades. Entonces, vamos a colocar un título. Bien, entonces, en nuestro diagrama vamos a tener el bloque, fuerza F, no lo olvidemos. Como primera fuerza reactiva vamos a tener la fuerza generada por el resorte, que apunta hacia la izquierda. Recordemos que el bloque lo estamos desplazando hacia la derecha, en consecuencia va a aparecer una fuerza reactiva hacia la izquierda, como la podemos apreciar acá, y va a ser proporcional
la constante de rigidez proporcional al desplazamiento del bloque. Por otra parte, en el caso del amortiguador, vamos a tener una fuerza hacia la izquierda también, que va a ser la constante del amortiguador C multiplicado por la velocidad del sistema. Recordemos que acá el punto en la parte superior de la letra indica la derivada con respecto al tiempo. Otro aspecto importante es que en el diagrama del cuerpo libre no vamos a considerar las fuerzas que ocurren en la dirección vertical, que bien pudiera ser el peso del sistema o una fuerza normal producida por este vínculo. Bien. Y además vamos a definir nuestra dirección de movimiento, X. La definimos hacia la derecha. Bien. Ahora es posible aplicar un balance de fuerzas en la dirección X, donde nos daría masa por aceleración. Bien, entonces todas las fuerzas que actúan serían menos K U de T menos C U punto de T más F de T igual a la masa por la aceleración del sistema. En este caso, la aceleración sería la segunda derivada con respecto al tiempo del desplazamiento, tal cual como lo indicamos acá. Y esto lo podríamos escribir de una forma más conocida de esta forma. Y así obtenemos la ecuación de movimiento. Bien, ya tenemos la ecuación de movimiento del sistema. Ahora es necesario escribir esta ecuación de una forma en la que posteriormente nos permitirá clasificar las respuestas, las distintas respuestas del sistema. Para ello, vamos a definir algunos parámetros. Bien, en primer lugar vamos a tener la frecuencia natural del sistema, que va a estar definida como omega n al cuadrado K sobre m. Y por otra parte vamos a tener el coeficiente de amortiguación. Z, que va a estar definido como C entre 2m omega n. Bien, entonces estos parámetros vamos a sustituirlos en esta ecuación, pero para introducirlos de una forma que sea entendible vamos a dividir esta ecuación entre m, entre la masa del sistema. Entonces, vamos a tomar dividimos entre la masa del sistema y vamos a obtener
Bien, C entre M lo podemos obtener directamente de acá, que sería C entre M 2Z omega N. Espero que esta parte quede clara. Más K entre M, que bien ya queda directamente definido. Y ya tenemos una segunda forma de la ecuación de movimiento. Vamos a marcarla en una casilla. Bien, es importante recordar que esto, por ser una ecuación diferencial ordinaria, requiere dos condiciones iniciales. Vamos a anotarlas acá. Este problema requiere dos condiciones iniciales, las cuales obviamente se van a evaluar en el instante t igual a 0. Una primera condición inicial es en desplazamiento. Desplazamiento inicial, que va a ser u en t igual a 0 igual a u sub 0. Por otra parte, vamos a tener velocidad inicial, que va a ser la derivada con respecto al tiempo en t igual a 0 igual a v sub 0. Y de esta forma ya tendríamos completamente definido nuestro sistema de ecuaciones junto con las condiciones iniciales. Entonces, todo esto concluye el sistema mecánico. El sistema bien. Ahora vamos a utilizar, bueno, a mí me gusta utilizar el enfoque de resolución de problemas generalizados de tipo Cauchy, en el cual posteriormente se emplean las funciones de Green para obtener una solución total del sistema. Entonces, para ello, vamos a emplear este enfoque, que consiste básicamente en transformar las condiciones iniciales en unas pseudofuerzas. Es decir, nos vamos a eliminar las condiciones iniciales pasándolas hacia el lado derecho de, de la ecuación, digamos en esta parte, hacia acá. Queremos pasar las condiciones iniciales en desplazamiento y velocidad hacia el lado derecho. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Vamos a recordar un poco algunas funciones que vamos a necesitar. Función escalón unitario o función de Heaviside. Vamos a repasar un poco, a recordar qué es esta función y cómo la vamos a utilizar. Bien, definimos acá el tiempo, x, y esta función de escalón unitario es 0 para todos los valores de tiempos negativos, y en el instante 0 ocurre una discontinuidad y después
toma un valor de 1, acá 1, y acá ocurre una discontinuidad. Entonces podríamos definir la función Heaviside como 1 si t es mayor o igual a 0 y 0 si t es menor a 0. Vamos a recordar también la derivada de esta función. La derivada de esta función bien, la derivada de esta función, si vemos hacia el lado izquierdo es 0 y 0 es una constante. Y la derivada de una constante es 0. En consecuencia, toda esta zona va a ser 0. Bien, 0. Similarmente, hacia el lado derecho, 1 es una constante y la derivada de una constante es 0. También sería 0. Sin embargo, en el punto de t igual a 0 que ocurre una discontinuidad, las discontinuidades las vamos a representar mediante un impulso unitario. O también conocida como función delta Dirac, donde delta Dirac es la derivada de la función de Heaviside con respecto al tiempo. Esto es simplemente para recordar o para aclarar los que no conocen sobre estas funciones. Bien, entonces vamos a tomar esta ecuación, la ecuación diferencial ordinaria del sistema, y la vamos a multiplicar tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho por la función escalón. Bien, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y para qué multiplicamos esto por h de t? Pues vamos ahora a definir una nueva variable que nos ayudará a introducir las condiciones iniciales dentro del problema. W de t, que la vamos a definir como U de t, H de t. Y vamos a derivar con respecto al tiempo. Derivamos según la regla del producto, sería U punto H de t más U de t por el delta Dirac, que es la derivada de la función h de t como lo habíamos explicado anteriormente. Y otra propiedad importante de la función delta Dirac es que ella, vamos a anotarlo por acá, ella evalúa en el instante t igual a 0 la función que la acompaña. En este sentido, vamos a obtener u punto de t, h de t, más u0, que es digamos, la condición inicial, multiplicado por el delta de t. Y esta expresión es la que vamos a derivar. Ahora derivamos una vez más. Acá aplicamos nuevamente la regla del producto, obtenemos más u punto de t delta t más u0 delta punto en t.
Una vez más, aplicamos esta propiedad acá y en este caso vamos a notar que evalúa pero en la velocidad. Vamos a obtener bien. Ahora vamos a sustituir estas tres expresiones en la primera ecuación, que sería esta. Bien. Y vamos a obtener, empecemos por las aceleraciones. Queremos despejar estas cantidades. Esto, esto y esto. Eso significa que las otras partes van a pasar hacia el lado izquierdo restando. Así vamos a obtener W de t menos d sub 0 delta t menos U0 delta punto t. Esto para el caso de la aceleración. No olvidemos que este factor ya estaba acá, simplemente vamos a sustituir más, perdón, menos U0 delta t más omega n W de t igual 1 sobre m gt h de t. Muy importante, no olvidemos el factor 1 sobre m. Algunas veces lo olvidamos por algún motivo, pero es muy importante, así que no lo olviden. Y reescribimos esto como vamos a agrupar los que tienen el término de delta Dirac sin su derivada, que sería este y este. Más el último término que incluía la derivada del delta Dirac. Y así obtenemos el problema generalizado de Cauchy. Y vamos a agregarle una casilla. Bien. Y ya obtenemos el problema generalizado de Cauchy. Si nos damos cuenta acá, ya convertimos las condiciones iniciales como unas pseudofuerzas, de forma tal que este problema, como lo planteamos en esta parte, carece ya de condiciones iniciales, ya que las incluimos dentro de la ecuación como unas pseudofuerzas, de tal forma que podríamos definir pseudofuerzas del sistema. Las pseudofuerzas que van a ser
pseudofuerzas o fuerzas generalizadas. Bien. Entonces ya podríamos reescribir esta ecuación como Fg de t. Bien. Ahora viene un enfoque bastante interesante que en lo particular a mí me agrada y es el de las funciones de Green. Para ello vamos a reescribir acá función de Green. Entonces, este enfoque nos dice que podemos escribir esta ecuación diferencial ordinaria como un operador, vamos a escribir acá, un operador diferencial lineal, y para nuestro caso del sistema vibratorio va a ser más n cuadrado. Entonces, ¿qué hace un operador diferencial? Él simplemente va a tomar funciones y las opera según esta ley de derivación. Bien, entonces el enfoque de Green busca establecer la siguiente solución: D aplicado a W, D aplicado a W de t igual a Fg de t. Bien, entonces una vez más planteamos una descomposición como W de t igual a una función z de t con convolución. Recordemos que este asterisco representa el operador lineal de convolución Fg de t. Entonces, si sustituimos si sustituimos esta expresión acá, ¿qué vamos a obtener? D aplicado a zt convolución Fg de t. Acá podemos agrupar el operador D aplicado a z convolución Fgt igual Fgt. Entonces, recordemos un poco de la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Cómo podríamos satisfacer esta ecuación? Pues la única forma es haciendo esto, el delta Dirac con convolución de Fg de t igual a Fg de t. Entonces, esto vamos a denominarla como función de Green. Mejor dicho, de esta parte surge la idea de la función de Green, que en nuestro caso va a ser z, que resuelve esta ecuación con ciertas condiciones iniciales: zt en 0 igual a 0 y z punto en 0 igual a 1. Esto nos permitirá más adelante construir la solución fundamental del problema. Entonces acá vemos que se satisface esta igualdad, ya que
esta convolución, digamos, se satisface automáticamente, ya que delta convolución con una función da la misma función. Entonces, queda satisfecha la igualdad. Bien, ahora nuestra nueva tarea va a ser determinar la función de Green. Recordemos una vez más que nos toca resolver ahora el siguiente problema. Perdón. Z. Y Z en 0, 0. Y Z punto en 0 es 1. Bien. En este momento, para resolver este problema, es necesario realizar una nueva descomposición, ya que es el procedimiento estándar. Se basa en descomponer un problema muy complejo en pequeños problemas más simples. Entonces vamos a denominar ZT igual a, llamemos la función eta de t, h de t, y derivemos. Acá recordemos una vez más, debemos aplicar la propiedad que ya conocemos, más n en 0. Si nos fijamos acá en la condición inicial para z, n tiene que ser 0. En consecuencia, todo este término sería 0, más 0, más 0. Pero no lo vamos a anotar. Derivamos una vez más y recordamos, solo vamos a derivar este término. Sería n, dos puntos, t, h de t, más n punto en t, h de t. Aplicamos la propiedad de sustitución y vamos a encontrar más, perdón, acá es la derivada, más 1, ya que esta condición para z es 1, esto gracias al procedimiento que se ha establecido, sería 1 por delta de t. Ahora sustituimos en la ecuación para z y encontraremos nt ht más delta t para la aceleración más 2z omega n. Z punto sería eta punto ht más omega n cuadrado zt ht igual delta t. Y si observamos acá, ya eliminamos este problema con los delta t. Y finalmente nos va a quedar toda la ecuación. Vamos a reescribir.
En general, queremos soluciones no triviales y para ello esta función h de t debe ser distinta de 0, ya que estamos justamente estudiando tiempos positivos, tiempos posteriores al inicial. Entonces nos queda resolver esta ecuación igual a 0. Entonces, bien, para ello proponemos una solución de tipo exponencial. Una constante por e a la lambda t. Derivamos y derivamos una vez más. Les recordamos que la derivada de e a la lambda t es lambda e lambda t. Bien, ahora sustituimos todas las cantidades que ya derivamos en esta ecuación y vamos a obtener, luego de agrupar términos, lambda cuadrado más 2z omega n lambda más omega n cuadrado a que lambda t igual a 0. Una vez más, ya que queremos construir soluciones no triviales, esto, además, esta parte siempre es distinta de 0, entonces nos queda resolver esta ecuación cuadrática igual a 0. Y esa ecuación cuadrática se conoce como ecuación característica del sistema vibratorio. Y ya veremos por qué se le conoce como característica. Entonces resolvemos. Menos 2z omega n más o menos 4z cuadrado omega n cuadrado menos 4ac 4 omega n cuadrado sobre 2. Si nos fijamos acá, es posible sacar este 4 y este 4 de la raíz como un 2 y luego lo cancelaríamos con este 2. Similarmente con este, entonces cancelamos. De esta forma obtenemos menos z omega n más o menos omega n raíz de z cuadrado menos 1. Bien, ahora es posible realizar la clasificación de la que les había comentado anteriormente, la clasificación de las respuestas del sistema vibratorio en función del parámetro z.
Entonces, en primer lugar, vamos a tener un sistema no amortiguado. Esto ocurre cuando z es igual a 0. También vamos a tener un sistema subamortiguado, cuando este parámetro z se encuentra entre 0 y 1. Vamos a tener sistemas crítica amortiguados, cuando el parámetro z vale 1, 1, y sistemas sobre amortiguados, cuando el parámetro z es mayor a 1. Entonces esta clasificación es bastante importante y ustedes se preguntarán ¿por qué? Pues sencillamente nos dice cuáles son los sistemas que pueden vibrar. Más adelante, cuando calculemos la respuesta, lo veremos con más detalle, pero se le puede anticipar que este sistema oscila, no oscila y no oscila. También vamos a aprovechar acá en esta parte para definir la frecuencia de vibración subamortiguada. Si se fijan acá, este término está invertido, de forma que si quisiéramos emplear esta expresión debemos emplear variables complejas. Ya lo vamos a ver. Entonces, las raíces de la ecuación lambda 1 y lambda 2 como menos z omega n más o menos i omega d, donde vamos a definirlo acá, la raíz de menos 1, una variable compleja. Bien, de esta forma podemos construir, vamos a escribir entonces así podemos construir la solución fundamental del problema generalizado de Cauchy. Ahora basta simplemente en construir dos soluciones en términos de funciones exponenciales
empleando las dos raíces de la ecuación característica. Entonces, vamos a tener que, ¿dónde está? La función eta, la función eta de t va a ser una constante c sub 1 por exponencial de la primera raíz, que va a ser menos z omega n t menos i omega d. I omega d t más una segunda constante exponencial menos z omega n t más i omega d t. Bien, según las propiedades de las funciones exponenciales, podemos descomponer esto de la siguiente forma: menos z omega nt por exponencial menos i omega dt más c sub 2 exponencial menos z omega nt por exponencial de i omega dt. Y podríamos acá sacar este factor común y este factor común. Y además vamos a emplear una propiedad que nos permite reescribir las funciones exponenciales, esta función exponencial y esta función exponencial, como senos y cosenos, mediante la ecuación, mejor dicho, mediante la fórmula de Euler, que relaciona los exponenciales con funciones senos y cosenos. En este sentido, podemos escribir lo siguiente: seno de omega d t más c sub 2 coseno de omega d t. Ahora es posible aplicar las condiciones iniciales, donde vamos a recordar eta en 0 es 0 y eta prima en 0 es 1. Así, eta en t igual a 0 nos va a dar el seno en 0 es 0 y el coseno en 0 es 1. La exponencial es 1, en consecuencia c sub 2 es 0. Entonces, valiéndonos de esto, toda esta parte será 0. Ahora derivamos y vamos a obtener menos z omega n. Vamos a derivar el exponencial x por c1 seno omega dt más c1 x t por la derivada del seno, que sería omega d coseno omega d t, evaluado en t igual a 0, y esto da 1. Entonces de acá podemos despejar c sub 1, pero cuando evaluamos en t igual a 0 notamos que todo este término se hace 0, ya que el seno de 0 es 0. Por otra parte, todo este término valdría 1, este término valdría 1,
de donde concluimos que C sub 1 vale 1 sobre omega d. De esta forma, la solución fundamental será eta de t 1 sobre omega d y vamos a enmarcar esto en una casilla. Y esta queda entonces definida la solución fundamental eta de t. Y una vez que tenemos la función eta de t, podemos sustituirla donde estaba, en la función z, es decir, ya queda definida la función z de t. Vamos a escribirla acá. También queda definida la función zt igual a eta t h de t. Y una vez más vamos a enmarcar. Perfecto. Ahora que tenemos ya definida la función z de t, podemos emplear el enfoque de la función de Green y realizamos la convolución con la función de fuerza generalizada para finalmente obtener la solución W de t. Es decir, necesitamos calcular la solución W de t como z de t convolución fg de t. Bien, en este momento es necesario recordar qué es la función de convolución. Entonces la función de convolución vamos a tener fz de t integral desde menos infinito hasta más infinito de z de digamos un parámetro psi fg de t menos psi diferencial de psi. También, como ya habíamos visto, delta Dirac convolución de z de t, obtenemos z de t. Otra propiedad importante que la vamos a utilizar es esto. Convolución del delta Dirac derivado, convolución con una función en z, obtenemos z punto de t. Excelente.
Entonces, tomando esto en cuenta, podemos fácilmente construir la solución del sistema. Entonces, vamos a tener z de t, dijimos que era 1 sobre omega d más u sub 0 delta punto t. Bien, también vale la pena recordar que este es un operador lineal, de tal forma que, digamos, una función f en t aplicada a otras dos funciones se comporta de la siguiente forma. Un operador lineal. Entonces vamos a definir esta primera parte. O sea, esta solución va a estar compuesta por 1, 2 y 3 partes. Entonces, la primera parte va a ser la convolución con f de t. Vamos a tener solución parte 1. Sería 1 entre m omega d integral desde menos infinito hasta más infinito de función psi, habíamos denotado. Normalmente en la literatura utilizan otras letras, sin embargo, para no generar confusión, vamos a utilizar acá psi. Psi f de t menos psi h de psi. Ya tenemos una primera parte. La segunda solución sería aplicando la propiedad directamente b sub 0 más 2 z omega n u sub 0 sobre omega d y recordamos acá a la propiedad. Recordamos. Y nuestra tercera parte va a ser u sub 0 que multiplica a la derivada de toda esta expresión. Entonces vamos a calcular eso. Vamos a derivar según la regla del producto.
por la derivada del seno nos daría coseno. Excelente. Y si nos fijamos acá, vale la pena notar que esta expresión es igual a toda esta expresión aplicado para este término. Acá sería 2 menos 1 y vamos a obtener simplemente z omega n u0 una vez realizada la adición. Entonces, finalmente, ya casi, muchachos, ya casi terminamos. Desde menos infinito hasta más infinito de psi por el seno de omega de psi f de, nos faltó el Heaviside, el psi f de t menos psi por h de t menos psi más que multiplica a, vamos a copiar esto directamente, y vamos a copiar esta parte. Y de esta forma concluye la solución del problema generalizado de Cauchy. En la siguiente lección veremos cómo podremos operar con esta integral simplificando los términos en Heaviside. Uy, nos faltó de paso acá diferencial de psi. Pero entonces veremos cómo operar con con estas dos funciones de Heaviside y vamos a nombrar estas tres soluciones. Espero que les haya gustado y les haya servido de gran utilidad esta explicación. Muchísimas gracias, hasta la próxima.